Pongo aquí a grabar. Bueno, en esta parte entonces vamos a mirar cómo esto de la virtualización es bueno para nosotros como usuarios, ¿sí? Y también cómo es bueno para nosotros como empresarios. Vamos a comenzar con la parte de usuarios. Entonces existen productos como el VMware, como decíamos en la primera parte, que me permiten crear máquinas virtuales, que me permiten subirlas, bajarlas, llenarlas, copiarlas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estas máquinas no eran totalmente había que pagar por licencia. Entonces llega VirtualBox. VirtualBox es un producto de creación de máquinas virtuales. Tiene dos tipos de versiones. Una versión empresa con licencia y otra versión entonces es versión open source. La versión con licencia tiene unas características adicionales, no son muchas, pero la versión open source funciona muy bien para nosotros en la casa como usuarios de estas tecnologías. Por ejemplo, VirtualBox. VirtualBox es un software que corre en Linux, en Windows y en Macintosh. Entonces, podemos crear máquinas virtuales sobre estos tres sistemas operativos. Ahorita entonces hacían la pregunta lo de Macintosh, ¿cómo Macintosh? Entonces ya vamos a crear máquinas virtuales dentro de Macintosh. Entonces en Macintosh podemos crear una máquina virtual de Windows XP, por ejemplo, en la versión de Intel. Esto permite entonces, por ejemplo, para un diseñador o para alguien que trabaja con diseño en un Mac, por ejemplo, que está desarrollando una página web, poder ver cómo se vería utilizando Windows XP con Internet Explorer, sin necesidad de tener una máquina secundaria o una partición adicional. Entonces ahí tenemos un uso también de las máquinas virtuales. Esto es muy típico en los ambientes de usuario. ¿Sí? A veces uno tiene Windows 2000 Vista y quiere, por ejemplo, probar algunas cosas en Windows XP porque mi cliente tiene Windows XP, tiene todavía XP en sus máquinas. Entonces puedo montar también Windows XP sobre este VirtualBox. Hace unos mes y medio salió la versión 2.2 de VirtualBox. Déjenme decirle que al principio VirtualBox era uno de mis favoritos. Mi favorito era VMware, como se entendió en la primera parte. Pero nosotros llegan con esta versión 2.2 con una versión muy buena, con un desempeño alto, y que me permite, por ejemplo, a nivel de usuarios de Linux, ¿sí? De software libre, crear redes de una forma muy fácil. Entonces este VirtualBox es muy potente, es muy estable. Entonces, si lo quieren bajar, recuerden que es gratis. Bueno, tenemos también VirtualBox, me pueden varias máquinas al tiempo, no solamente una, sino varias máquinas al tiempo, tener 2 o 3 más. ¿Sí? Que depende del número de máquinas. Entonces depende de las características que yo tenga en mi equipo host, o sea, el equipo donde yo voy a crear las máquinas virtuales. Estamos, por ejemplo, hablando de que si yo tengo 2 GB de memoria RAM y voy a crear 2 máquinas, no les puedo poner a las 2 máquinas de 1 GB. Entonces sumarían 2 GB y no me queda memoria en mi sistema principal. Entonces tengo que comenzar a jugar con esos numeritos. Entonces, por ejemplo, el X512. El X512 va a ser muy bajito, pero recuerden que esto es para hacer pruebas, no es para correr un sistema completo en esa máquina virtual. O hacer pruebas a escala más pequeña de lo que se haría en un servidor como tal. Entonces voy a comenzar a pensar eso. También voy a estar en el procesador. Si tengo 2 núcleos, mucho mejor. Y por ejemplo, asignarle un solo núcleo a una sola máquina virtual. Entonces, el VirtualBox va
va a hacerse cargo de enviar todas las tareas de la máquina virtual a ese núcleo. Entonces ahí podemos balancear las cargas. Si ya tengo 2, 3, 4 núcleos, 8 núcleos, dije 3, ¿cierto? 2, 4, 8 núcleos, decir que esta máquina utiliza este núcleo, esta máquina utiliza este núcleo. Entonces puedo administrar muy bien la máquina. Entonces, como usuario, ¿cuál es el beneficio? El beneficio a nivel, por ejemplo, para los desarrolladores es que pueden desarrollar en su máquina y probar esas aplicaciones en máquina virtual dentro del mismo equipo. Eso entonces me permite desarrollar una aplicación en Java y probarla que funcione en Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows, etcétera, etcétera. También tiene a nivel de diseño, como hablábamos ahorita, el diseñador poder tener varios sistemas operativos con diferentes características, diferentes pins instalados y empezar a por esto. Entonces es algo como más usado por los usuarios. Por otra parte, puede ser que tengo mi máquina, por ejemplo, no hacer partición de mi para instalar Linux o probar Linux, o al revés, tengo mi máquina Linux, no quiero particionar disco duro para instalar Windows XP, entonces lo que puedo hacer es que la máquina virtual no va a tener el desempeño que el sistema operativo sobre el hardware, pero sí va a tener un buen desempeño para ejecutar aplicaciones. Es así como algunas veces uno ve a personas utilizando su máquina Linux y de pronto pasan al tab, como pasando por una aplicación, de una aplicación a otra, y de repente que está en Windows. Pues al principio es como extraño, pues simplemente una máquina virtual que nos está brindando esa facilidad. A otro nivel, entonces, va el nivel empresarial. Ya este nivel es más interesante. A este nivel, entonces, lo que podemos tener es los servidores de la empresa son máquinas virtuales. Esto nos ayuda, por ejemplo, nos compramos un servidor muy bueno, digamos 8 núcleos, 2 procesadores, tenemos 16 núcleos, tenemos 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, eso es nuestro servidor de la empresa. Resulta que antes teníamos 4 servidores donde teníamos versiones viejitas con Windows NT, una versión muy antigua, pero la teníamos ahí porque nos tocaba, porque de contabilidad no se ejecutaba en una cosa. Entonces tenemos ese servidor que necesita mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces lo que podemos hacer es en nuestro nuevo servidor crear una máquina virtual con esa versión de Windows NT que necesita nuestra aplicación y instalar ya la aplicación o migrar la aplicación a este servidor. Entonces miren que tenemos un servidor físico, una máquina virtual con nuestro Windows NT. Supongamos que nuestra empresa tiene Windows 2000, un servidor con Debian, entonces hemos creado otra máquina virtual ahí dentro del servidor que nos domine.